Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las clases copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con un invitado súper especial, Lucas Gersi, abogado y profesor universitario. ¿Cómo estás, Lucas? Hola Armando, ¿cómo estás? Buenos días y muy bueno verte siempre. Gracias por la invitación. Sí, tengo que hacer un pequeño disclaimer. Lucas ha sido mi profesor universitario y guardo muy buenos recuerdos de sus clases universitarias, de los mejores profesores que yo he tenido en la San Martín, en el curso de Fundamentos de Economía. Una clase que además siempre respetó las opiniones opuestas a las de Lucas. Lucas estaba en ese momento haciendo la campaña en contra de la Asamblea Constituyente y mi trabajo final fue sobre los aspectos positivos que podría tener incluso para una economía liberal tener una Asamblea Constituyente en esos momentos y me calificó con suma independencia pese a tener opiniones opuestas. Así que yo guardo un respeto académico por Lucas tremendo y le agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias Armando. Siempre recuerdos muy buenos de ti, de las aulas universitarias. Siempre, digamos, para mí la docencia universitaria es una vocación, es algo que me apasiona tremendamente y la verdad, tu presencia en las clases fue muy buena, ¿no? Era algo apasionante, prácticamente hacías que el curso sea más motivador, ¿no? Bastante debate se generaba, entonces, muy bueno ese recuerdo, Armando. Sí, lamentablemente tendremos que hablar también, Lucas, de las polémicas que has tenido últimamente debido a tu contratación en la Católica, pero empecemos por lo importante que es al día de hoy, miércoles, a las 11 de la mañana que se está grabando esta entrevista, acaba de juramentar hace unas horas el nuevo primer ministro, el señor Gustavo Adrianzen, quien fue representante de Perú ante la ONU. Pareciera seguir la línea del perfil de Alberto Tarola, abogado, fue parte del gobierno de Humala como ministro de Justicia, ha tenido declaraciones también afirmando que las protestas que existieron en el Perú entre diciembre del 2022 y enero de 2023 y las muertes fueron ocasionadas por los propios manifestantes. Entonces pareciera seguir una línea continuista de Alberto Tarola, pero con mucho menos manejo político y habilidades políticas, que es algo en lo que Otárola nos gusta o no destacaba, ¿no, Lucas? A ver, yo quiero mencionar varias cosas, ¿no? En primer lugar, creo que el premier Otárola demostró una gran capacidad política, un gran pragmatismo. Él prácticamente le salvó el cuello al gobierno y generó estabilidad para el país en un momento en el cual muchos pensábamos que el gobierno tenía los días, digamos, contados. Es decir, tenemos que reconocerle su contribución a la estabilidad democrática del país y el trabajo, el servicio importante que le brindó la nación, ¿no? Yo creo, sin embargo, que lamentablemente después de estos destapes, la permanencia de Alberto Tarola en el gabinete ya era insostenible, ¿no? Los medios de comunicación tenían videos inclusive de connotación, digamos, sexual, ¿no? Del primer ministro, ¿no? Se ha ventilado públicamente. Entonces ya había llegado a un punto, pues, donde estaba en una posición precaria, ya no podía continuar, era vulnerable seguramente a chantajes, a muchos problemas. Entonces cumplió un ciclo, lo hizo yo creo bien, tenemos que agradecerle. No se trata de hacer leña, pues, del árbol caído. Lo hizo muy bien, ¿no? Cometió errores seguramente también, tendrá que ser investigado y afrontar, aclarar estos hechos también, ¿no es cierto? Pero yo creo que finalmente Otárola va a continuar en la vida política peruana y yo creo que ha dado muchos, digamos, ha evidenciado tener muchas virtudes también, ¿no? Además de algunas limitaciones, pero en general fue un aporte al país, ¿no? Claramente, a ver, creo que estabilidad, no sé qué tanto al país, pero sí es cierto que una estabilidad al gobierno, las negociaciones y pactos que se han dado con las fuerzas políticas que actualmente tienen representación en el Congreso es clara y notoria, y el rol que jugó Tarola fue clave con una presidenta que no tiene mucha experiencia política, pero también es cierto de que económicamente el país ha venido a la baja, y pese a opiniones distintas, también es cierto que fue el ministro de Defensa durante el inicio de las protestas y
y fue después ascendido a premier, ¿no? Entonces también creo que si bien jugó un rol para la estabilidad del gobierno, venía muy poco lucida su figura frente a la población, ¿no? No sé qué tanto recorrido pueda tener Otárola después de su experiencia como primer ministro en un gobierno que se mantiene con 6% de aprobación, ¿no? Bueno, que es finalmente lo estándar, lo normal para el Perú, ¿ah? Yo te voy a decir algo contraintuitivo, Armando. Digamos, cuando un gobierno tiene 5%, 6%, a mí me parece normal y yo no me preocupo. Yo me preocupo cuando el gobierno tiene 60, 70% de aprobación, ahí me asusto, ¿no? Eso me da terror a mí, porque en el Perú los gobiernos populares son los gobiernos populistas, autoritarios, ¿no? Es decir, para mí que un gobierno sea impopular, eso es lo normal, eso es lo convencional y yo con eso estoy tranquilo. Yo lo que a mí me da pánico es un gobierno popular, ¿no? Porque en América Latina para ser popular tienes que caer un poco en el fantasma del populismo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por ahí yo creo que va un poco el análisis. Claro, tiene que haber una investigación exhaustiva de las protestas en enero y febrero del 2023, ¿no es cierto? Hay que tomar esto con madurez y con análisis de la verdad, ¿no? Acá no ha habido unas protestas tampoco que fueron pacíficas, ¿no? Hubieron incidentes violentos en las protestas y esto tiene que investigarse para llegar a la verdad y yo estoy seguro que el sistema de justicia peruano lo va a enfocar de esa forma, ¿no? En el Perú, digamos, la gente es ambiciosa, ¿no? A la gente le gusta el poder, ¿no? Digamos, se está comentando en algunos espacios que Otárola podría querer incluso hasta querer postular a la presidencia, ¿no? En el 2026. Entonces, la gente está en ese plan, ¿no? A la gente una vez que está en el gobierno, quiere continuar, ¿no? Es Mira, natural. sinceramente creo que la única persona a la cual Keiko podría ganar en la situación actual es Otárola. No sé que también le vaya con, con el voto popular a Otárola, que creo que no sé cuál es tu percepción, pero creo que ha perdido la confianza tanto de sectores de izquierda, que es como el perfil con el que entraba Dina Boluarte, hasta que en 2 días cambió, como también de sectores de derecha, ¿no? Eso también se refleja en las últimas encuestas de IEP e Ipsos. Bueno, él entró con un rol pues de bombero, con un rol de manejar una crisis, ¿no? En una posición muy complicada, teniendo que negociar con sectores muy disímiles, ¿no? Él ha estado haciendo actos de acrobacia, ¿no? Permanentemente, y los actos de acrobacia, por supuesto que le resultan incómodos a los ideólogos de la izquierda y de la derecha, ¿no? Entonces, es natural que los izquierdistas puros, los derechistas puros digan, este señor no nos gusta, ¿no? Hay que reconocerle sus virtudes también. Y bueno, ya la historia juzgará, ¿no? Pero claro, la permanencia que él tenía en el gabinete ya no podía pues continuar, ¿no? Porque este tema de las amigas y los videos ya se salió un poco fuera de control, ¿no? De no haber ocurrido el destape, ¿crees tú que Alberto Tarola hubiera acompañado a Dina Boluarte hasta el final de su gobierno? Quizá eso es mucho decir, ¿no? Yo creo que Alberto Tarola, con todo el tiempo que ha tenido, más bien se ubica en el grupo de los presidentes del Consejo de Ministros más longevos, más duraderos. Yo creo que es poco común que un primer ministro dure tanto tiempo, ¿no? Quizá uno de los que más tiempo ha durado en los últimos años es Pedro Cateriano, ¿no? Con Ollantumala, pero digamos, creo que hubiera durado más tiempo, pero difícil que haya llegado hasta el final, ¿no? Mm. ¿Y qué posiciones o comentarios tienes sobre el nombramiento de Gustavo Adrianzen? Correcto. A ver, yo he tenido oportunidad de llevar un curso con Gustavo Adrianzen, no en pregrado, pero en un curso de especialización que yo hice hace muchos años en Derecho Administrativo en la Universidad Católica. Gustavo Adrianzen es una persona solvente jurídicamente, es un abogado preparado, tiene una posición, diría yo, de centroizquierda, quizá, ¿no? En el fondo es un perfil similar al de Alberto Tarola, ¿no? Yo creo que es, podríamos decir, el mini de Otárola, ¿no? Es una posición similar, un perfil similar, casi como si Otárola hubiese nombrado de repente al sucesor, ¿no? Entonces creo que va a haber más una continuidad que una ruptura, ¿no? En la política del gobierno, el perfil del gobierno, ¿no? Y además que tiene además la misma postura con respecto a las protestas del gobierno que ha tenido el gobierno y que ha tenido Alberto Taro, ¿no? En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le escuchó a Gustavo Adriancena entre el irrumpimiento de una persona del público, quejándose y señalando
la situación de violación de derechos humanos que hubo en diciembre y enero, se le escuchó responder, ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes. Que podría parecer una visión también un poco sesgada, ¿no? Se ha demostrado también que hubo también un grupo importante de muertes de personas que no estaban participando de las protestas, que estaban caminando por la zona. Eh, Mi percepción es que básicamente a aquellos que cometieron actos violentos, en mi opinión, la minoría no se les llegó a procesar, ¿no? Tenemos solamente el caso icónico de lo que pasó en el barrio chino en Ica, que sí se logró detener y enjuiciar a los manifestantes que habían bloqueado carreteras, pero pareciera que de los 50 muertos, la gran mayoría eran personas que no estaban cometiendo actos violentos, ¿no? Bueno, eso yo la verdad, Armando, tampoco he revisado de forma exhaustiva las circunstancias particulares de estas muertes, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es buscar la verdad, ¿no? Pero también es un hecho incontrovertible que lo que se vivió en esos días en el Perú fueron protestas muy violentas y con un grado de organización poco usual en las protestas ciudadanas espontáneas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ciudadanos que protestan espontáneamente, como yo he protestado, como tú has protestado, Armando, no vamos a tomar el aeropuerto, ¿no? No intentamos tomar infraestructura crítica, ¿no? Sino que vamos a una plaza, vamos a la avenida Ancay y protestamos así. Es decir, una protesta que busca tomar instalación crítica. Eso no es una protesta espontánea, no es una protesta armada, ¿no? Entonces, había un fenómeno que no era exactamente el fenómeno de la protesta espontánea, ¿no? Sino Estamos, un eh, fenómeno de violencia política que de repente no se supo manejar bien, ¿no? Pero en el Perú es también grave, peligroso, en América Latina en general, la insurrección violenta como táctica política, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que claramente atacar un aeropuerto o la sede del Ministerio Público no califica como dentro de lo que la Constitución protege como el derecho a a la protesta. Claramente, además está penado esas tomas a aeropuertos, carreteras e Y sí, es, infraestructura clave. Eh, pero también me parece injusto calificar toda la protesta de violenta por eso, ¿no? Es como, me acuerdo que en alguna ocasión hablaba contigo sobre qué se sentía marchar al lado de la resistencia y de estos grupos que también dentro de las protestas en contra de Pedro Castillo cometieron actos violentos, han continuado yendo a la casa de periodistas y a la sede del IDL, han tirado y está aprobado bolsas con heces humanas. Entonces, me parece que calificar a todo un movimiento que puede tener razones válidas y puras y nobles para manifestar por culpa de los violentistas, tal vez no pueda ser del todo justo, ¿no? no, a ver, no se trata de generalizar, ¿no es cierto? Habrá gente que se manifestó de manera pacífica, sí, ¿no es cierto? Pero en estas protestas hubieron actos violentos que no son consistentes con una movilización ciudadana espontánea, ¿no? ¿No Mm. es cierto? Inclusive grupos como la Resistencia, ¿no es cierto? Cuyos métodos yo rechazo, ¿no es cierto? Más que la Resistencia, en realidad es otro grupo, ¿no? Que se autodenomina la insurgencia, ¿ya? Pero este grupo que tiene métodos, digamos, con los cuales yo no estoy de acuerdo, como hacer protestas en la casa de las personas, ¿no? Eso a mí no me gusta, ¿no? Pero incluso entre eso e intentar tomar un aeropuerto o atacar, digamos, instalaciones con explosivos caseros, hay una distancia grave, hay una distancia, es decir, hay una cultura política en parte de nuestro país de violencia, ¿no? De violencia. Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos actividades de recolección de firmas, actividades pacíficas, en el sur del Perú, en Juliaca, en Puno, habían grupos de personas extremadamente violentos, ¿no? Que iban a tirar piedras, a golpear a los demás. Es decir, en nuestro país tenemos un problema de cultura de violencia en la política, ¿no? Y no es de un año o 2 años, esto es un problema que lleva décadas, ¿no? En el Perú, ¿no? Y Quemar nos podríamos un ir. local, agredir al que piensa distinto, y esa es una tara, una dificultad en la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? Incluso nos podríamos ir más atrás. Veo algunos videos violentistas de ambos lados del espectro político que cometen actos violentos y me recuerda también a los búfalos apristas y esta cultura del matoneo, de imponer a la fuerza las ideas. Pero sí, yo también, al igual que tú,
con tu experiencia recolectando firmas en contra de la Asamblea Constituyente del Sur. Yo también he estado en varias presentaciones de libros donde no se pueden llevar a cabo debido a la presencia de la resistencia, ¿no? O en la presentación de Esa es fotográfica de... esa es una táctica que la originó, de hecho, el peronismo argentino, ¿no? La táctica del escrache, ¿no? Es una táctica, pues, de bullying, ¿no? El escrache. Y Mm, eso hay que rechazarlo, ¿no? Si uno no está de acuerdo con el autor de un libro, entras a la presentación y preguntas, discrepas educadamente, ¿no? No hay que claro. silenciar al que piensa distinto. Eso es un tema básico. Totalmente de acuerdo. Y saliéndonos un poco del tema de la entrevista, yo he comparado públicamente al peronismo con el aprismo. ¿Crees que una comparación justa, adecuada? Eh, no, no, a ver, yo creo que son fenómenos con similitudes, quizás similitudes históricas, pero con más diferencias que similitudes, ¿no? Por ejemplo, el peronismo ha gobernado de una u otra manera a Argentina por periodos de tiempo muchísimo más largos de los que el aprismo ha estado en el gobierno del Perú, ¿no? En Argentina el peronismo es una especie de etiqueta que todo el mundo se la coloca en el pecho. El aprismo es mucho más un partido más consolidado, es mucho más fácil identificar quién es un aprista que identificar quién es un peronista, ¿no? El aprismo ha tenido evoluciones, digamos, ideológicas a lo largo del tiempo, que yo creo que el peronismo no ha tenido, ¿no? Entonces, pueden haber similitudes, pero diferencias también muy, muy relevantes, ¿no? Sí, yo y sobre todo la evolución ideológica, ¿no? El peronismo empezó como un movimiento, bueno, Perón era abiertamente, se le podría catalogar como fascista, incluso en algunos elementos, populista, pero ambos han terminado teniendo esta evolución tenías a Carlos Menem, que era un peronista de derechas, a Cristina, que terminó convirtiéndose en una peronista de izquierdas progresistas, y lo mismo también ha pasado en el APRA, ¿no? Tenemos figuras más pegadas a la derecha, como Del Castillo, Mulder, que se ha mantenido en algunas ocasiones mucho más cercano a la centroizquierda, pero en fin, ¿no? Más allá de la evolución en ideas y distintas posiciones, esta sensación de que el aprismo va primero, ¿no? Y que el peronismo va primero, pese a diferencias ideológicas, y se comportan como un ente en su conjunto, ¿no? Yo Eh, sí, digamos, yo pienso que el aprismo ha envejecido mejor que el peronismo, ¿no? Se ha modernizado más, creo que ha envejecido mejor, creo que ha marcado distancia de los movimientos dictatoriales, ¿no es cierto? Hay que recordar, yo siempre voy a reconocer públicamente y felicitar públicamente el rol que tuvo el aprismo desde el primer momento en denunciar, por ejemplo, la dictadura de Venezuela, ¿no? Jorge del Castillo tuvo en eso un rol protagónico, ¿no? Cuando nadie hablaba de eso, la época que la gente de izquierda abiertamente te decía que Chávez era lo máximo, los apristas discernieron eso y desde el primer momento acogieron, ayudaron inclusive a los presos políticos en Venezuela, es decir, una conciencia democrática consistente, permanente, ¿no? Que en el peronismo eso yo no lo veo, ¿no? Yo no lo veo para nada, ¿no? El aprismo se opuso a las dictaduras de socialismo del siglo XXI, ¿no? mm, No, es un movimiento que ha madurado de una manera totalmente distinta, ¿no? Además, desde el origen, ¿ya? Desde el origen, digamos, Perón lo podemos calificar de un gobernante autoritario, ¿no? Una figura que cayó en el populismo, sin duda. Víctor Raúl Aya de la Torre, no. Yo creo que fue un demócrata, ¿no? Víctor Raúl, y creo que los movimientos son con más diferencias que similitudes. ok, ahora pasando al que iba a ser el gran tema de esta semana, pero debido a los escándalos que en el Perú, como señala Marco Aurelio de Negri, se pena más el Ujú. sexo que la muerte. Entonces, lo ocurrido con Alberto Tarola ha cubierto, parece, la parrilla de noticias de esta semana, pero el gran tema iba a ser la Junta Nacional de Justicia y su interpelación por el Congreso de la República y probablemente su inhabilitación y destitución del cargo. ¿Qué opinas tú de la situación de la Junta Nacional de Justicia? A ver, están sometidos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia a un procedimiento de acusación constitucional, que es un procedimiento que está regulado por nuestra Constitución y que ha sido objeto de un amplio desarrollo jurisprudencial, además, ¿no? No estamos frente a un rompimiento del orden democrático, no estamos frente a un golpe de Estado, sino que es un procedimiento constitucional.
uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con cómo se lleva este procedimiento constitucional, ¿no? ¿Cuál es la posición que yo tengo, no? Yo quiero hacer un análisis en dos niveles, ¿no? Un análisis de coyuntura y de personas y después un análisis estructural. Análisis de coyuntura y de personas. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia no son santos sacados del santoral, ¿no? No estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, Santa Rosa de Lima, San Martín, no. Personas, ¿no es cierto? Tampoco son demonios sacados del infierno, ¿no? Son personas con grises, ¿no? Blancos y negros, claros y oscuros. Yo creo que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia sí han cometido errores, ¿no? Sí han cometido faltas. Por ejemplo, ellos tenían que presentar unos informes, unos reportes, rendir cuentas al Congreso, no los presentaron, esa es una infracción legal, ¿no? Yo creo que el tema de la edad de la doctora Tello sí es una infracción constitucional grave. Si es que uno revisa la ley de reforma constitucional que creó la Junta Nacional de Justicia y mira el dictamen de la Comisión de Constitución que se aprobó en ese momento, el año 2018, es claro, ¿no es cierto?, que cumplido estos 75 años de edad tiene que dar un paso al costado, porque es la misma regla que hay en la Corte Suprema y en el Ministerio Público, ¿no? Entonces, creo que hay una falta allí. Creo que también hubo una falta cuando la Junta Nacional de Justicia emite un comunicado defendiendo a Soraya Dávalos. ¿Por qué motivo? Porque la Junta Nacional de Justicia, precisamente, tiene que evaluar a los fiscales supremos como Soraya Dávalos, ¿no? Entonces no debe adelantar opinión, no debe incurrir en un conflicto de intereses, ¿no? Yo creo que hay estas faltas. Sin embargo, yo también creo que sería desproporcionado y que sería potencialmente arbitrario destituir en bloque a todos los miembros de la Junta, porque yo creo que estas responsabilidades no recaen de manera uniforme sobre todos los miembros de la Junta. Yo creo que recae sobre la doctora Tello y recae sobre aquel consejero que fue el que impulsó, el que promovió este comunicado a favor de Soraya Dávalos, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con irse en contra de todo el mundo, así, con la máxima rigurosidad, porque creo que estas responsabilidades no recaen con la máxima rigurosidad sobre todo, ¿no? Claro, pudiendo estar de acuerdo contigo, y creo que, a ver, pasa con todas las personas son grises. Yo creo que la defensa a la Junta Nacional de Justicia es a la institución y no a las personas. Creo que las personas han cometido varios errores, tal vez propios de ser, pese a que tenga una estructura parecida a la, a la, a la magistratura y al Consejo Nacional de la Magistratura, pero teniendo una estructura nueva han cometido errores gravísimos. También el nombramiento del inspector del órgano de control del Ministerio Público. En fin, han cometido una serie de errores que son condenables, ¿no? Pero de ese paso a tener que inhabilitar a todos, me parece claramente excesivo y un atropello, ¿no? Y por más de que esté regulado, estamos de acuerdo todos en que es una facultad del Congreso lo que están haciendo, inhabilitar 10 años a los magistrados y sacar a 6 magistrados de la Corte parece ser un atropello a la institucionalidad y al rol que juega la Junta, ¿no? Y al peligro de que el Congreso también acumule más poder, creo yo, en una época donde el Congreso pareciera no estar a la altura de las circunstancias del país, ¿no? A ver, digamos, claro, yo coincido contigo que sería un exceso destituir o inhabilitar en bloque a toda la Junta, ¿no? Yo creo que tiene que haber un debate muy cuidadoso para individualizar estas responsabilidades y determinar si existen o no existen las responsabilidades, ¿no? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia se ha defendido muy mal, ¿no? Porque su defensa fue una defensa muy agresiva, prácticamente diciéndole al Congreso que el Congreso no los podía tocar, ¿no? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia cometió un error destituyendo como destituyó también a la doctora Patricia Benavides, ¿no? Creo que la Junta polarizó, ¿no? Polarizó, su defensa fue muy polarizante. Y yo creo que más bien ellos han alienado a la mayor parte de congresistas. Se podría decir coloquialmente que han cavado su propia tumba, inclusive, con una defensa tan polarizante como la que hicieron, ¿no? Si me hubieran preguntado a mí, si yo hubiera tenido posibilidad de participar, hubiese aconsejado una defensa muy diferente. A ver, lo más importante, pienso yo, Armando, es no solo el tema de coyuntura de personas, sino el tema institucional. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia no tiene defectos institucionales, ¿no es cierto?
Por ejemplo, se vendió la idea de que la Junta Nacional de Justicia iba a ser mejor que el Consejo Nacional de la Magistratura, porque sus miembros iban a ser nombrados por concurso público, ¿no es cierto? Y el concurso público, en teoría, es algo, pues, suena muy bonito, ¿no? Ah, qué bacán, un concurso, voy a escoger al mejor, ¿no? Pero en la práctica el concurso público genera muchos problemas, ¿no es cierto? Ujú. Nosotros vimos cómo este concurso tuvo un montón de problemas. Nombraron, el que sacó el mejor puntaje fue un señor Dumet Delfín, y era el que tenía que ser nombrado, tenía el mejor puntaje, y después salió que en Twitter había criticado al equipo Lavajato, y resulta que lo jalaron en la evaluación psicológica y no lo nombraron. Entonces ahí quedó como que un sinsabor, ¿no? Y la gente más conservadora, más de derecha, dijo, pucha madre, este era el más preparado, y no lo nombraron porque tenía opiniones que eran políticamente Y incorrectas, estoy ¿no? totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto, o sea, y desde Hay el otros otro casos sector, más, ¿ah? No es solo el de Dumet, ¿no? Sí, no, sí, pero Fernando, no te quiero cortar, perdón. y disculpa también por cortarte, Lucas, pero creo que también yendo al otro sector se le puede hacer la misma crítica, ¿no? La puntuación al examen de Patricia Benavides para ser fiscal suprema, se le puso un Ujú, puntaje máximo en oratoria y después hemos visto los videos y claramente tú y yo que participamos en aulas universitarias no era una gran oradora. ujú. No sé, tuvo un problema también con las tesis, tuvo un problema también con el inglés y con el quechua, que después ha demostrado que los hizo en un lugar donde se enseñaba también manicura y otros aspectos. Ay, Es ay, más, ay, ay. dentro de las declaraciones de Villanueva se menciona de que Garrido Leca y Tom Berry hablaban en inglés con Patricia Benavides de fondo, que esto puede ser más chisme, pero bueno, y que Patricia Benavides se molestaba porque no entendía cuando, según el concurso, ella debía entender perfectamente si ellos dos Perfecto. hablaban en inglés, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en la Es, crítica es- a sí los es, nombramientos que ha hecho la Junta Nacional de Justicia. Ahora, así es, también es Fernando. cierto que, para sí, no, para no perder la idea. Es justo el ejemplo que tú me das, ratifica lo que yo te estoy diciendo. A lo que yo voy es que los concursos públicos generan mucha litigiosidad y siempre son cuestionables, ¿no es cierto? Porque se pueden amañar, se puede tratar a uno con una vara distinta a la que tratas al otro. Siempre que ha habido concursos públicos, ha habido elecciones muy embarradas, ¿ya? Entonces tenemos el caso de Dumet Delfín, tenemos el caso de Falconi, que el Tribunal Constitucional le ordenó en una sentencia reciente su incorporación a la Junta de Justicia. Tenemos el caso del señor Patrón Bedoya, que lo iban a nombrar, a último minuto no lo nombraron. Es decir, el sistema de elección de la Junta creo que no ha sido el mejor. Yo creo que deberíamos tener un sistema de repente diferente de nombramiento de Junta, ya de repente un sistema que sea en un nivel más alto, ¿no es cierto? Hay fórmulas, ¿no? De repente el presidente puede proponer una terna y el Senado escoge de esa terna, o de repente el presidente, la Corte Suprema y el Senado nombran cada uno de esos a algunos miembros, de repente puede haber otro sistema, ¿no? Y lo otro es, ujú, solo una idea muy breve, el sistema que tenemos nosotros de una Junta Nacional de Justicia que permanentemente evalúa a los jueces, yo creo que es un sistema que resta un poco la independencia judicial. ¿Tú te imaginas, Armando, a un juez supremo de Estados Unidos, al juez Kennedy, al juez Scalia, aceptando que les pidan una sentencia y le pongan nota a su sentencia? ¿O a los grandes jueces de las Cortes de Casación de Italia o Francia que les pongan nota a la sentencia? Jamás, ¿no? Sería impensable. El juez es la autoridad. Un juez tiene que tener una gran autoridad. Entonces, al evaluar a los jueces, ya no cada 7 años, sino cada 2, 3 años, permanentemente, les quitas autoridad. Creo que eso hace más difícil que gente con talento quiera entrar a la judicatura, y lo malo es que puedes quitar la independencia al Poder Judicial, ¿no? Porque una junta en malas manos podría, un juez que ideológicamente tiene una posición, lo van a buscar sacar, o van a buscar limitar lo que puede decidir, ¿no? Entonces creo que el modelo de ratificación no es bueno, ¿eh? Yo eliminaría el modelo de ratificación, que los jueces tengan más independencia, y podemos discutir inclusive cómo deben nombrarse los jueces en el Perú, ¿no? claro, totalmente de acuerdo contigo, pero es un debate que se tiene que dar en democracia y respetando a las instituciones actuales ya nombradas. Y está el caso de la relatora especial para la independencia de jueces y fiscales de la ONU, la misma ONU, la OEA, la CIDH, senadores del gobierno estadounidense que han señalado los peligros que tendría que se destituyan a 6 magistrados al porrazo de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ujú. Sí, 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 pero claro. bueno, me parece importante, ya que tú eres abogado y además constitucionalista, veamos las causales, si te parece, nos tengamos un rato en las causales que se le atribuyen
a la Junta, porque creo que es un tema que en la opinión pública se ha pasado por encima, ha sido mucho más un debate ideológico que legal, y además estamos en un momento donde no parece que los abogados constitucionalistas den certezas, ¿no? Porque hay opiniones de personas igual de respetables y con la misma cantidad de títulos y años enseñando, con opiniones completamente contradictorias, ¿no? Entonces vamos al caso. A Claro, la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación que se va a votar el día de mañana es en el tema de la edad de la jueza Inés Tello. Tú ya acabas de adelantarnos que tú consideras que que esto sí califica como falta grave a la Constitución. Y aquí hay que remontarnos, creo, a un debate anterior mucho más importante y que aún no se ha solucionado, que es la interpretación que se da a qué configura una infracción a la Constitución que puede decaer en una inhabilitación y destitución de un funcionario de alto cargo del Estado, ¿no? Recordamos todos lo que pasó con los magistrados del Tribunal Constitucional en el 97 y el desarrollo que hubo en posterior de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre este tema. Hemos ujú. tenido el caso de ex políticos del Fujimorismo que también fueron inhabilitados y destituidos. Em, Bueno, Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra, va mucho. también la misma Zoraida Ábalos, en fin, siempre ha habido un debate en la academia entre que la infracción a la Constitución es un ente político, es un elemento, una institución política, y quienes consideran de que no, que es más cercano a lo jurídico, que falta que esté tipificada. Incluso de esta vertiente hay quienes te dicen que dentro de la Constitución ya te señalan mandatos de cumplimiento obligatorio que de no cumplir podrían calificar como una infracción a la Constitución. Ujú. ¿Cuáles son tus argumentos para señalar que no haber, que no haber destituido a la jueza Inés Tello al cumplir 75 años califica como infracción a la Constitución grave? Bueno, la Constitución es clara, ¿no? Señala que los magistrados, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, deben ser mayores a una edad mínima y menores de una edad máxima, ¿no? ¿Y eso cómo se interpreta? Eso se interpreta, en primer lugar, se interpreta desde el punto de vista histórico, leyendo qué es lo que se consideró cuando se aprobó esa norma, que es muy claro, dictamen de la Comisión de Constitución del año 2018, y eso se interpreta también desde un punto de vista sistemático, ¿no es cierto? O por analogía, si es que se quiere. ¿Qué ocurre en otras instituciones que hay una edad máxima, ¿no? No hay ningún caso de una institución donde se interpreta que la edad máxima es para elegir, pero no para permanecer, ¿no? Siempre que hay una edad máxima se interpreta que es para permanecer en el cargo. Entonces el argumento de defensa de la doctora Tello me parece un argumento inusual, un argumento forzado. La lectura natural de la Constitución es la lectura que yo te estoy comentando, Armando, ¿no? Sin Y embargo, en la ley de la Junta Nacional de Justicia se señala que es edad de ingreso y ahí puede haber habido un error semántico porque sí se señala que es la edad de ingreso y esta postura también fue ratificada en su momento por el doctor Ernesto Blume, quien en audiencia pública durante el proceso de elección de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia donde él participó, señaló que pese a que la magistrada Tello estaba a 8 meses de cumplir los 75 años, no había ningún problema ya que era edad de ingreso, ¿no? Y ahí también vamos a otros temas, ¿no? Porque, es por lo que ejemplo, dice el dictamen de la Comisión de Constitución, que habla no de la ley orgánica, sino de la ley de reforma constitucional que creó la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Digamos, a ver, acá el tema de fondo es eh, cuando nosotros hablamos de un juicio político, ¿no es cierto?, por infracción constitucional, no estamos hablando de derecho penal, ¿no es cierto? No existe un código penal de infracciones constitucionales. La infracción constitucional lo que requiere es una constatación simple de incumplimiento de una norma constitucional y el consenso político para llevar a cabo la inhabilitación. Hay que tomar en cuenta, Armando, una diferencia no de grado, sino una diferencia de fondo entre lo que hace un juez y lo que hace el Congreso. Cuando un juez resuelve una controversia, el juez motiva, el juez te tiene que decir exactamente por qué te está sancionando. Cuando el Congreso toma una decisión de este tipo, de control político, una censura, una vacancia, una inhabilitación, el Congreso no expide una resolución. Tú en el fondo no sabes por qué te han vacado, ¿no? De repente Castillo dice, yo no estoy seguro por qué me han vacado, ¿no?
O Fujimori dijo de repente, yo no sé por qué me vacaron. Cada parlamentario tiene finalmente su criterio, es decir, las decisiones parlamentarias colectivas son diferentes a las decisiones individuales que toma un juez. Entonces, aplicar al Congreso las reglas de debido proceso que aplican en un proceso judicial se puede hacer hasta cierto punto. Y No se esa puede ha sido aplicar hasta cierto esa ha punto. sido la postura señalada incluso por el Tribunal Constitucional, de que los procesos parlamentarios están sujetos al debido proceso. Y si recordamos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a lo que pasó con los magistrados del TC en el 97, se señaló que hubo una infracción a su debido proceso al no tener una resolución motivada y al no haber quedado claro cuáles eran los tipos por los cuales fueron procesados y sancionados, ¿no? Bueno, pero los procedimientos parlamentarios no generan decisiones motivadas. Es justo lo que yo te estoy comentando, ¿no? No hay una resolución motivada que te explique la vacancia de Castillo, ni la vacancia de Vizcarra, ni la censura a ninguno de los primeros ministros o ministros que ha sido censurado. La naturaleza de la democracia parlamentaria no exige y no requiere resoluciones motivadas, ¿no es cierto? Cuando el Parlamento británico tumba un gabinete o el Parlamento francés tumba un gabinete, no hay resolución motivada. Entonces tenemos que tener cuidado de no judicializar los procesos políticos. El sistema constitucional está diseñado para que los procesos políticos constitucionales tengan reglas que son distintas a las de los procesos judiciales, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la obsesión de la judicialización de los procedimientos parlamentarios, ¿no? Esa no es la naturaleza de los procedimientos parlamentarios. Curioso que además, tú has señalado antes que también ha habido una politización de la justicia, o sea, señalas que es doble vía, que se judicializa el proceso político y que se politiza el proceso judicial, ¿no? Claro, eso es una doble vía definitivamente, sí. Sí, sí. Correcto. Pero creo que esto abre un debate mucho más claro y es que si hay opiniones dentro de los juristas tan diversas es porque probablemente las reglas del juego no están tan claras, ¿no? Y habría que ajustar el check and balance y la parte política de la Constitución que parece que ha sido transgiversada en los últimos años, ¿no? Y me pareció muy curioso que pusieras el ejemplo del Parlamento británico porque se supone que estamos en un país presidencialista, ¿no? Y hemos visto cómo en los últimos años cada vez Es o semipresidencialista, cuasi presidencialista, o modelos más moderados, pero principalmente presidencialista, y se ha visto como en los últimos años cada vez el Congreso ha intentado de acumular más poder en nombramiento A de ver, instituciones independientes y otras. la, la diferencia entre, a ver, el presidencialismo es un sistema donde el presidente nombra a los ministros y solamente el presidente nombra a los ministros y donde no existe primer ministro. El Perú no tiene presidencialismo. El Perú lo que tiene en realidad es una copia un poco caótica del sistema constitucional francés. El Perú tiene semipresidencialismo. ¿Ya? Por más que a los constitucionalistas antiguos les moleste reconocerlo, ¿ya? Hay que terminar la crisis de identidad que tenemos en el Perú. El Perú no es presidencialista, el Perú es semipresidencialista. En el Perú, el gabinete de ministros responde simultáneamente al presidente y al Congreso. El presidente puede destituir a los ministros y el Congreso también, ¿no es cierto? Es más, tenemos un semipresidencialismo donde existe la figura de la vacancia presidencial, que es casi una moción de censura contra el presidente, ¿ah? Es decir, tenemos un sistema donde si el Poder Ejecutivo no tiene respaldo parlamentario, el Poder Ejecutivo no puede gobernar. El sistema está hecho para que el Poder Ejecutivo sí o sí busque el respaldo parlamentario y negocie, ¿no es cierto? Recordemos lo que ocurre en Francia, ¿no? El sistema político peruano se basa en el sistema político francés. En Francia, cuando el presidente de la República no tiene mayoría parlamentaria, el presidente de la República negocia con la oposición. Y han habido casos donde el primer ministro era una figura de oposición. Y eso se llamaba la cohabitación. El sistema constitucional peruano está diseñado para eso. Lo que pasa es que nos falta la madurez política para que funcione el sistema así. Por ejemplo, si es que Pedro Pablo Kuczynski no tenía mayoría y el fujimorismo tenía la mayoría, lo que de repente debe ocurrir es que Pedro Pablo Kuczynski invitaba a una figura respetada, prominente, moderada de Fuerza Popular a ser premier, ¿no es cierto? Claro. Pedro Castillo igual, en vez de nombrar al más radical de la izquierda para confrontar al Congreso y dinamitar todo, ¿no? Una figura
unificadora, moderada, de centro o de derecha, es lo que correspondía cuando el presidente no tiene respaldo. Si un presidente intenta pelearse con el Congreso, dinamitar al Congreso, polarizar, a ese presidente lo van a vacar. Y el sistema está hecho para que a ese presidente lo vaquen. El presidente tiene que aprender que sí o sí tiene que tener respaldo parlamentario. No de lo Pero contrario. antes tenían una figura del check and balance que permitió un balance que era el tema de la censura a los gabinetes, que ha sido modificado hasta hacerlo prácticamente inservible dentro de su función de hacer un balance con el poder del Congreso. No sé cuál es tu posición sobre esas Refieres modificaciones. a la disolución, entre A la comillas, disolución del Congreso y claro. que a cómo se interpreta que es Sí, sí. que se le niegue la confianza a un gabinete, Pero ¿no? ahí yo creo que hay un defecto gravísimo de origen. Ahí yo creo que el constituyente se equivocó, cometió un efecto gravísimo, un defecto gravísimo, ¿no? A ver, en los países parlamentarios hay cierre constitucional del Congreso, ¿no? En España, en Francia, en Inglaterra, hay cierre del Congreso. Sin embargo, el cierre del Congreso no significa que el país se queda por 6 meses sin Congreso. ¿Qué significa cierre del Congreso? Significa que se llama una elección parlamentaria adelantada, pero el Congreso antiguo se mantiene hasta que entra el Congreso nuevo. Es decir, yo estoy en contra de que se limite los temas por los cuales se puede hacer censura o cierre el Congreso. Lo que está mal es que la Constitución permita interregno parlamentario. Porque si hay un interregno parlamentario, entonces el presidente le entra la tentación del autoritarismo, ¿no? Ah, mira, qué bacán, me bajo al Congreso y por 6 meses no hay Congreso y yo por decreto de urgencia hago lo que me da la gana, que fue lo que hizo Martín Vizcarra. Es decir, De el acuerdo. riesgo, así como siempre tiene que haber presidente, siempre tiene que haber Congreso. Y la Constitución tiene que ser reformada, pienso yo, para decir, ok, ¿no? El Congreso censuró un montón de gabinetes, el presidente disolvió el Congreso, perfecto, se mantiene el Congreso antiguo hasta que se escoge al Congreso nuevo, ¿no? Pienso No, que de es acuerdo. figura, O ¿no? tal vez una figura parecida a la de la muerte cruzada que vimos en Ecuador con Lazo hace poco, o algo por ese estilo. Eso no me gusta tanto porque ya mucha inestabilidad, ¿no? Es complicado elegir un presidente por menos tiempo. Esa figura no me gusta tanto, pero bueno, está ahí la figura también. Sí, pero igual fácil, ante una situación de inestabilidad, un poquito más de inestabilidad tampoco cause mayor daño, ¿no? Ujú. Lucas, bueno, saliendo de la coyuntura, vamos a un tema que ha pasado en las últimas semanas, que es que has sido nombrado, y te felicito, como nuevo profesor de la Universidad Católica en el curso de Derecho Constitucional 1, lo cual ha levantado críticas de ciertos sectores del alumnado em, que piensan que no cumples los estándares para ser profesor de la Universidad Católica. Y acá yo dejo de plano abierto mi posición de que la Constitución consagra la libertad de cátedra y que pese a yo no estar de acuerdo contigo en muchos temas, como se ha visto en esta entrevista, considero que eres un gran profesor. Creo, sin Gracias. embargo, eso sí, que la respuesta que ha habido de ILAT Media, que vi tu entrevista con Epicentro, y comparto algunos temas de lo que dijiste, pero otros no, que no se puede negar de que eres el fundador del medio. Entonces, el ataque que ha habido al alumnado de la Universidad Católica desde ILAT Media, y con posturas también anteriores de estigmatización de estudiantes de la Católica, podría parecer como un ataque al alumnado con tu presencia, ¿no? No sé qué opinas. A ver, yo quiero antes que nada agradecerte, Armando, por las palabras de valoración que has hecho a mi desempeño como profesor, ¿no? Digamos, a mí dictar clases es algo que me gusta mucho, es mi vocación. Y yo dicto clase en la Universidad San Martín, también en la Universidad de Lima. Ahora voy a dictar en la Universidad Católica y la verdad que el curso ya se cerró. Hay un buen número de alumnos que se han interesado, ¿no es cierto? Entonces, los periodistas de Epicentro estaban pues con una mala onda, ¿no? Con una mala onda. Me decían que mi curso no se iba a abrir, que ningún alumno iba a querer llegar conmigo, que yo era mal profesor. Y con todo respeto, yo pienso que no, yo pienso que soy un buen profesor, yo pienso que los alumnos sí lo van a llevar y prueba de eso es que un montón de alumnos se han inscrito, el curso ya está prácticamente cerrado, ¿no? Eh, yo no pretendo caerle bien a todo el mundo, no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, yo tengo posiciones, ¿no? Yo no le huyo a tomar posiciones y claro, mis posiciones son contrarias a las de muchas personas y es legítimo, ¿no? Yo no soy picón, yo he conversado con los alumnos que estaban en contra de mi
de que yo ingrese a la universidad, hemos podido llegar a puntos de acuerdo, de consenso. A veces la gente tiene visiones, pues, caricaturizadas de las personas, ¿no? Eran personas que no me conocían, de repente habrán pensado que era el lobo feroz, ¿no? Y no es así, ¿no? No es así. Eh, Yo he tenido la suerte de conocerte de cerca y saber de tus cualidades como profesor, eh, pero yendo y estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho, pero vamos al tema de ILAT Media. correcto, hablemos de eso, sí. Sí, A porque ver, yo personalmente, y creo que tú lo has visto, he tenido varias posiciones en mis redes sociales en contra de algunas líneas editoriales y posturas que ha tenido ILAT Media. Te voy a dar ujú, mi opinión como liberal, liberal progresista si quieres, pero liberal. por Siento que han favor. tomado posturas mucho más conservadores que liberales en los últimos tiempos, ¿no? Y se han metido a la polarización y a la estigmatización. Yo me maté de risa, pero el video que publicaron el 14 de febrero diciendo si publica cosas de la justicia social es progre, me maté de risa, muy bueno. Me sentí identificado, además, dieron en el clavo con la descripción, ¿no? Pero sí han contribuido a la polarización, ¿no crees? A ver, Armando, yo quiero ser muy claro en el sentido de que yo no trabajo directamente en ILAD Media, ¿no? Yo fui fundador de ILAD. ILAD hace varias cosas, una de las cuales es ILAD Media. Yo no soy responsable de los contenidos. Y yo a veces no estoy de acuerdo eventualmente con algunos contenidos, ¿no es cierto? Y nada, y digamos dentro de ILAD hemos planteado estos temas, hemos conversado estos temas y vamos a ver de qué manera se ajusta quizá la línea editorial, ¿no? Mm. Digamos, es lo único que yo puedo decir, ¿no? Pero, Entonces, ¿no estás de acuerdo a con la ver, crítica que se hizo a las críticas, valga la redundancia, a tu no, nombramiento como profesor de la Católica? ¿cómo dices, Armando? Perdón, que creo que te corté y por eso no se escuchó. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con la posición que tomó el medio del cual eres fundador con respecto a tu nombramiento como profesor de la Católica y la respuesta que hubo? ¿A qué te refieres específicamente? ¿Cuál fue la posición? No, la posición de que esto viene de personas de izquierda, de extrema izquierda, que quieren desestabilizar y no permiten una libre cátedra, o sea, como que un lenguaje bien agresivo, bien confrontacional. Bueno, Eh, a ver, digamos, ILAD busca hablar las cosas con claridad, ¿no? De manera informal, coloquial, ¿no? Y yo sí me temo que habían algunas personas que no querían que yo entre a la católica porque no estaban de acuerdo con mis ideas, ¿no? Y la verdad que yo eso lo siento casi como un homenaje, ¿no? Porque si la gente de izquierda pensara que yo soy un profesor irrelevante, intrascendente, no hubieran hecho tremendo pues escándalo, ¿no? Digamos, yo sí siento que me han querido amedrentar. Había una campaña para amedrentarme, para intimidarme, para que yo tuviera miedo de ir a dictar a mi propia alma mater, ¿no? Y la Católica es una universidad a la cual yo le tengo un profundo cariño, ¿no es cierto? Yo he hecho política universitaria ahí, yo he estado toda la carrera, lindas relaciones con mis profesores, ¿no? Entonces, para mí es algo que no, no es lo óptimo, no es lo que se debe buscar en un Estado, digamos, democrático, ¿no? Que al que piensa distinto, entre comillas, lo buscan funar, ¿no? Es el término que se usa, ¿no? Hacer bullying al que piensa diferente para intimidarlo, desmoralizarlo. Eso no está bien, pues, ¿no? No está bien y hay miembros de la comunidad académica de la Universidad Católica que creo que están en riesgo a veces de caer un poco en posiciones de intolerancia, ¿no? Correcto. Yo espero que la Universidad Católica pueda recuperar y cuidar la posición de pluralismo y tolerancia que siempre lo caracterizó y que en los últimos años de repente se ha ido degradando un poco, ¿no? La Universidad Católica era una universidad donde enseñaban los mejores académicos, las figuras más representativas de diversos sectores políticos, ¿no es cierto? La Claro, gente, por ejemplo, tú, Armando, que tienes una formación en el Partido Popular Cristiano, ¿no? Los principales exponentes del PPC eran profesores de la Católica, siendo claro. personas abiertamente conservadoras y de derecha, y eran profesores de la universidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo perdió la Universidad Católica ese universalismo? Eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Y eso yo lo he hablado en algún momento inclusive con autoridades, ¿no? De la universidad. Esa es la idea, ¿no? No, estoy de acuerdo. Ahora, sí mantengo mi crítica a que el bullying no se responde con bullying, si se quiere, en otro nivel claramente, pero el bullying no se responde con bullying y creo que también tienes que entender que si el medio del que eres fundador
hace una defensa con la pata arriba tan fuerte, va a parecer que viene de parte tuya, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Ok. Y bueno, Lucas, para ya ir finalizando la entrevista, acabamos con cómo ves el panorama político. Eh, Creo que, no sé si me equivoco, pero o sea, te veo interesado en participar de la vida política del país. No sé si sea tu intención o aún no lo has decidido postular a algún cargo público en el 2026. Ya Ujú. nos contarás, pero te comento cuál es mi visión con lo que está pasando y que me apena mucho. Creo que desde la postura liberal, que en la mayoría de países del mundo, liberales progresistas y liberales conservadores están agrupados y difieren desde el mismo bando en posturas sociales, si se quiere decir. Al día de hoy, unos están con el centro y otros se han pegado con la derecha, y el espacio liberal está totalmente separado y partido y desilusionado como en contraposición a lo que vimos con el Fredemo en los 90, ¿no? Donde había una diversidad de opiniones con los temas sociales que permitían que el Fredemo tuviera diferentes posturas, ¿no? Te lo pregunto porque claramente tú te has visto más pegado a las figuras de la derecha, conservadora, a mi opinión, en lo económico no tan liberales, sino más bien mercantilistas, y hay otras posturas liberales que han decidido pegarse más al centro, que le hacen menos asco a la centroizquierda tal vez, que en vista de un centro unido y menos polarizado, se unen en el centro en Solo vez de con la derecha. para tener claridad, Armando, ¿cuáles son esas figuras de derecha mercantilista a las que aludes? A ver, y que no se molesten, pues se puede debatir, pero creo que claramente Lourdes Flores, eh, pese a que respeto su postura como abogada y el rol que tuvo en los 90, creo que ha tenido algunas posturas en los temas económicos no tan liberales y que van más hacia los temas mercantilistas y capitalistas más puros. Por ejemplo, está en contra de que cuando tú eres dueño de un terreno, seas dueño también del subsuelo, lo cual permitiría que las comunidades indígenas con una postura liberal como se ve en Estados Unidos puedan explotar los recursos naturales de sus tierras. En fin, ha tenido varias posturas por ese lado, ¿no? Ese es un ejemplo que te pongo. Pero quiero saber qué opinas. Ya, ok, ok. A ver, digamos, eh, yo tengo una serie de ideas y yo no exijo que las personas que colaboran conmigo, que conversan conmigo, estén de acuerdo en todas mis ideas o en la mayoría de mis ideas, ¿no? Digamos, yo he participado en foros, en reuniones con gente de diversas tendencias políticas, ¿no? Digamos, yo creo en el diálogo entre personas que piensan distinto. Si el diálogo es entre gente que piensa igual, el diálogo finalmente no tiene sentido, ¿no? Y yo me he Mm, juntado, mira, ¿no? Yo he participado en eventos, muchos con gente del Partido Morado, y he participado en eventos con gente del Partido Aprista, y con gente de Fuerza Popular, y con gente de Acción Popular, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es conversar con todo aquel que tenga la preocupación de resguardar el Estado de Derecho. Y yo soy muy claro, transparente que mi posición es a favor de la libertad económica y a favor de la libertad personal, ¿no es cierto? Y digamos, para mí eso es lo principal, ¿no? Defender la libertad económica, defender la libertad personal y defender el Estado de Derecho, ¿no? Eh, claro. Tu pregunta sobre la postulación, que si voy a ser candidato, ¿no? La respuesta es que no, ¿no? Que no. Yo en este momento estoy con muchos temas profesionales, muchos temas académicos, también personales, ¿no es cierto? Tengo que ganarme la vida, ¿no? Entonces, por el momento, esa opción electoral no la contemplo, ¿no? Pero yo siempre voy a tener una participación pública porque es lo que me gusta, ¿no? Hablar de cómo fortalecer a la democracia. Yo creo Claro. que la campaña contra la constituyente y las marchas que hicimos contra el gobierno de Pedro Castillo fue algo bonito, ¿no? Porque logramos unificar a gente muy diversa, muy disímil, no solo ideológicamente, sino socialmente también, para oponernos a un proyecto que era en el fondo un proyecto autoritario. Digamos, en democracia los que pensamos distintos no somos enemigos, solo somos gente que piensa distinto y esa es la naturaleza de la democracia, ¿no? Y bueno, Estoy, y finalmente, ¿no? Sobre Lourdes Flores, yo no creo que Lourdes Flores sea mercantilista, ¿no? Armando, eso yo no lo pienso, yo creo que Lourdes Flores es una persona
que defiende la economía social de mercado, con una formación muy clara, con una trayectoria profesional destacada, y no tengo, jamás he visto ninguna evidencia que ella sea mercantilista, ¿no? Tampoco es una liberal así, 100% privatizar el subsuelo, ¿no? Pero es una persona bastante pro libre mercado, ¿no? Bastante pro libre mercado, y para mí eso es suficiente. Ok, ¿Mm? para reformular la pregunta, ¿Mm? la pregunta final, em, ¿cuál crees que debería ser el rol de los liberales en unas elecciones? ¿Los más a la derecha de una alianza de centro o los más progresistas, liberales, más pegados al centro de una alianza de derecha? Eh, a ver, yo pienso que, a ver, ¿sabes qué pasa, Armando? Lo que yo siento es que en el Perú, aquellos que utilizan el término centro, muchas veces son personas que están en el fondo pues muy pegadas a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te cuento una historia personal, ¿no? Para mí, ciertas figuras que se calificaban a sí mismas como liberales fueron una decepción, ¿no? Fueron una decepción, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una decepción, y lo digo abiertamente, ¿ah? Y con cariño además, ¿no? Yo me sentí profundamente decepcionado con el desempeño político de Alberto de Belaúnde, por ejemplo, por quien yo voté, ¿ah? Yo voté por él en las elecciones y me sentí profundamente decepcionado, porque yo siento que en él y en los que estaban en su bancada en ese momento, primó el espíritu de facción, las ganas de sacarle la mugre, entre comillas, al adversario político fujimorista, que la convicción democrática, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas personas que celebraron, aplaudieron la disolución del Congreso, pienso yo, irregular de Martín Vizcarra, y la concentración del poder en manos de Martín Vizcarra, para mí eso es algo, pues, una línea que yo no cruzo. Digamos, Claro, eso para mí sí es una línea roja, ¿no? Lamentablemente. claro, En- pero eso te descalifica como liberal porque yo te hago la crítica de vuelta. Yo me sentí y yo voté por Alejandro Cabero y por Adriana Tudela sí, porque son claro. liberales, los considero que representan liberales, que representan una postura liberal, pero yo no estuve de acuerdo con que Alejandro Cabero blindara a, a Merino, ¿no? Por ejemplo, y no porque el Congreso tenga que decidir si una persona es inocente o culpable, sino porque no permitió que el Poder Judicial fuera quien decidiera que si lo que Merino cometió fue un delito o no, ¿no? Entonces, ¿crees que para que las posturas políticas menos ideológicas califican también qué tan liberal eres o no? A ver, digamos, yo creo que estamos entrando en un terreno pantanoso si nos ponemos a medir quién es más liberal o menos liberal, ¿no? El Ujú, tema, ese es como un estereotipo, ¿no? Ah, mira, yo soy más liberal, tú eres menos, ¿no? Esa no es la claro, idea, ¿no? Yo creo que la idea es buscar defender siempre con honestidad intelectual el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Un golpe de Estado es malo siempre, independientemente de si lo cometen mis adversarios políticos o mis aliados políticos, ¿no? Hay que tener esa consistencia ideológica, esa consistencia, es decir, defensa del Estado de Derecho, defensa de la economía de mercado, defensa de las libertades personales, siempre, siempre, siempre. Y es eso, ¿no? Y digamos, yo reconozco a la gente, incluso gente de izquierda, que tiene una convicción democrática clara y que denunció, se enfrentó, criticó al gobierno de Pedro Castillo. Hubo gente de izquierda, inclusive, que fraternalmente fue a marchar, digamos, con nosotros contra Pedro Castillo, ¿no? Pero claro, habían otros de izquierda que decían, no, Pedro Castillo nunca cerraría el Congreso, nunca daría un golpe de Estado, y eso pues no, finalmente no se dio. Entonces, la idea es defender el Estado de Derecho, ¿no? claro, Eh, a ver, ¿qué es lo que pienso, ya? ¿Qué es lo que pienso, Armando? Tenemos que tener una visión realista del mapa político peruano, ¿ya? Y esto a muchos les va a fastidiar, pero hay que decirlo con claridad, ¿no? En el Perú yo creo que existen tres fuerzas políticas, tres fuerzas políticas. Existe la izquierda, que no es una izquierda caviar, sino que es una izquierda dura. Es una izquierda que no es fuerte en Lima, sino que es fuerte en la Sierra Sur, y que es una izquierda que en el Perú lamentablemente no se ha modernizado y tiene una retórica autoritaria, lamentablemente. Esa es una fuerza política, la izquierda. La otra es el Fujimorismo y la otra es la derecha no fujimorista, ¿no es cierto? Es decir, en el Perú
las izquierdas que pretenden ser izquierdas barranquinas, ¿no? Europeas, ¿no? Son muy precarias, eso no hay, ¿no es cierto? Es decir, esa es la realidad de nuestro sistema político, digamos, peruano, ¿no? Y yo lo que pienso es que puede haber una alternativa de centro derecha, liberal, convencida en la defensa de las libertades y del Estado de Derecho, ¿no? Por ahí es mi enfoque, ¿no? Correcto. Bueno, Lucas, muchas gracias por aceptar la entrevista y por estar con nosotros el día de hoy. Siempre es un gusto discrepar contigo democráticamente y conversar contigo. Y te deseo los mayores éxitos este inicio de año. Claro que sí, Armando, de todas maneras, y gracias por la apertura democrática, por la buena conversación, y ojalá siempre podamos tener espacios de contacto entre los que pensamos diferente, ¿no? Yo siempre voy a buscar tener esa actitud dialogante abierta y que personas que a veces no quieren conversar puedan hacerlo, porque eso es lo más saludable en una democracia. Me has dado una idea para un debate. Vamos a preguntarle a Alberto de Belaunde, ya que tú estás tan abierto a los debates. A ver, un debate, Lucas Gersi, Alberto de Belaunde, Claro, podría ser interesante, ¿no crees? sería muy bonito. Y yo quiero decir que a mí Alberto Belaúnde es una persona que me parece correcta, ¿eh? Y además me cae muy bien. Y es una persona solvente, ¿no es cierto? Pero a mí sí me decepcionó esa, digamos, hasta celebración de lo que hizo Martín Vizcarra, que yo creo que no estaba bien, ¿no? Entonces, claro, conversar con Alberto sobre ese tema, otros temas, me parecería espléndido, ¿no? Entonces, estaría Perfecto, muy... trataremos de organizarlo desde Rajes del Oficio. Recuerden, todos aquellos que nos están viendo, que para ayudarnos a nosotros y al periodismo independiente pueden darle like a esta entrevista, compartirla con sus contactos, unirse a nuestro Patreon que está en la descripción y suscribirse y activar la campanita para que vean todo nuestro contenido. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!